El terremoto, en definitiva, a nosotros no solamente como comuna, sino que creo que como país, aparte de habernos dejado algunas enseñanzas, como Diego decía el profesor anteriormente, respecto de las vulnerabilidades que tenemos, especialmente quienes vivimos en zonas de riesgo, pero también dejó a la luz algo que a nosotros nos preocupa tremendamente, que es la falta quizás de dedicación estatal en cuanto a la protección de ciertas herramientas o instrumentos que como comuna tenemos. Los instrumentos de planificación que en nuestra comuna manejamos ya de alrededor de hace 10, 12 años, es que la única vía de desarrollo que tenemos es solamente el turismo, no tenemos otra opción. Estamos rodeados de forestales que están en manos prácticamente de una o dos de las principales forestales de este país. 92% de la parte forestal pertenece a estas dos tremendas consorcios, y el resto es una agricultura bastante precaria que se utiliza más que nada a modo de subsistencia. Por lo tanto, esta vía de desarrollo a nosotros nos corresponde empezar a trabajar en pos de darle la mejor calidad de vida a nuestra gente que no tiene otra fuente de trabajo que poder fomentar el turismo en temporada alta como en el verano. En base a eso, allá por el año 95, Coquimbo, por su estructura patrimonial, a través de un proyecto, fue nominado como zona típica, en la calidad de zona típica, ¿cierto?, por el Consejo de Monumento Nacional. Esto comprendió resaltar el casco histórico de nuestra comuna en una protección de alrededor de 14 hectáreas, que incluye alrededor de cerca de 90 casas, de estilo colonial. Cuando ocurre el terremoto, empezamos por destacar también de que fuimos la primera comuna en la región del Biobío que tuvo la calidad de zona típica. Posteriormente, luego del terremoto, fue nominado también la ciudad de Lota también como zona típica. Pero ocurrió el terremoto el 27 de febrero, a nosotros nos deja dos condiciones puntuales. Primero, obviamente la parte más delicada que teníamos, que era nuestro casco histórico, se derrumbó prácticamente el 99%. De las 90 casas, 83 prácticamente quedaron destruidas. Y era uno de nuestros instrumentos de desarrollo turístico. ¿Por qué era? Porque en playa no podemos competir con otros balnearios. O sea, nosotros estamos muy atrás en cuanto a poder dar condiciones, ¿cierto?, de bienestar en tiempo de ocio, en comparación a otras comunas que rodean a la comuna de Coquimbo, como el caso de Peyúgue y Cunanipe por la centro región, como es Dichato, ¿cierto?, por acá por la provincia de Concepción. Ya nos lleva mucho adelantado, y esto es también una infraestructura vial que permite que los pueblos se vayan desarrollando. Sin caminos en las zonas rurales no existe progreso, lamentablemente. Por lo tanto, desde hace 10 años, como estaba diciendo, nosotros ya comenzamos a visualizar que podíamos tener posibilidades de acceder a un desarrollo económico a través del turismo. Pero no podíamos vender solamente los 52 kilómetros de playa. Nosotros, cuando entramos a competir, tenemos que vender un producto que obviamente no se encuentre dentro de otras comunas que sí tienen otras opciones de mejor calidad, como en la calidad del mar, por ejemplo, que tenga menos riesgo, sino que lo que nos quedaba dentro de nuestros 52 kilómetros de playa era algo muy especial, que es la poca inversión de la mano del hombre, ¿cierto?, para todas las bellezas naturales que tenemos. Eso con la rodería, que se yo, la iglesia de piedra, la parte arrinconada, Buchubreo, Colmuyao, etcétera, etcétera. Cosas que realmente son muy naturales que la gente va buscando. Y eso se suma el acercamiento que hay entre lo que es campo y mar. Entonces, nuestra condición para poder entrar a competir era exactamente visualizar lo que era nuestra arquitectura patrimonial. Ocurrió el terremoto, por lo tanto, a nosotros se nos corta prácticamente la mitad de un brazo, porque las mismas universidades, por las características que tenía arquitectónica de nuestra comuna, muchos trabajos, muchas tesis se desarrollaron en nuestra comuna, por varias condiciones naturales. La utilización de la pizarra, más conocida como la piedra laja en nuestra comuna, tanto en las construcciones de pircas como en muros de la vivienda, lo que obviamente llamaba la atención que todavía se conservaran en esas condiciones. Y esto obviamente también era un producto que nosotros estábamos vendiendo al turista, a quien iba a visitar, ¿cierto?, esa otra parte de Coquimbo, no solamente playa. Nos dimos cuenta entonces de que la falencia que existe, y todavía sigue existiendo, y eso es importante, es que cuando entregamos para normalizar condiciones geográficas, turísticas, patrimoniales, nos quedamos solamente en este país con hacer las leyes.
Y cada cual o cada municipio se la arregle como impulsa estas leyes y cómo las hace cumplir. ¿Y por qué? Porque si el Estado a mí me reconoce 14 hectáreas como zona típica, significa que yo debería tener ya previsto un sistema de protección o un sistema de subsidio que permita ir manteniendo estas viviendas, etc. Es decir, que cuando se realizan este tipo de normativas, se considere qué ocurriría en caso de eso. Como ejemplo de aquello, los subsidios habitacionales que existen en este país son varios, pero yo me voy a referir a uno exclusivamente que se creó prácticamente en la comuna de Coquimbo, que le voy a denominar subsidio patrimonial porque en realidad no existe como subsidio patrimonial. Para tener en cuenta que en nuestra comuna se construyen subsidios habitacionales en terrenos propios y en villas que no supera más allá de los 52 metros cuadrados. Pero nuestras casas patrimoniales, la mínima tenía, no sé, 200, 300, 400 metros cuadrados de construcción. Los 52 metros de subsidios normales, por así decirlo, tienen un valor aproximado de 8 millones de pesos. Cuando se comienza el proceso de reconstrucción, que en Coquimbo tuvimos alrededor de casi 700 damnificados, entre esos las casi 90 viviendas que me comentaba de la zona típica, nos encontramos primero con que el subsidio de 8 millones de pesos era imposible poder hacer la nada misma en la que la restauración de otra cosa más importante que era el patrimonio, la zona típica. Y no existía ningún patrimonio, ningún otro tipo de subsidio que lo ayudara a nuestra gente a levantar aquellas casas que tenían la posibilidad de generar mayores recursos, los museos, los locales comerciales, la calle principal, etcétera, etcétera. Por otro lado, la legislación es demasiado ajustada y apretada con respecto a este tipo de subsidios, porque el subsidio, todos lo han escuchado, es una sola vez en la vida. Entonces, mucha de nuestra gente que Coquimbo heredó aquellas casas, y hoy ya vive en Concepción, Chillán, Santiago, se ha traspasado de 2 o 3 generaciones. Por lo tanto, esa gente tiene de recuerdo, entre comillas, aquella herencia que quedó en Coquimbo. Por lo tanto, además, sumarle de que ya, como tienen su vida hecha en otras ciudades más grandes, obviamente ya la mayoría accedió a aquel beneficio que da el Estado de tener algún subsidio, un departamento, etc. Entonces, nos encontramos frente a dos condiciones que con nuestra mirada local nos preocupaban. Una era que el subsidio que existe no alcanzaba obviamente a poder reconstruir este tipo de casas. Y dos, que la parte burocrática en cuanto a la posesión de esta vivienda era una problemática también. Se subió 3 veces el subsidio patrimonial y hubo que, sobre la marcha, iniciar un proceso para poder reconstruir esa zona. Subimos de los 8 millones que le hablaba a 12 millones, no hubieron empresas interesadas. Se subió después a algo de 20 millones, tampoco hubo empresas interesadas. Y llegando hoy día casi a los 26 millones de pesos, sino 25 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquellos 25 millones de pesos, a lo mejor en una ciudad en donde la material, la cercanía y todas estas cosas que insumos es mucho más barato y se podría hacer a través de la casa. Pero a nosotros nos significó solamente que esa gente que vivía en estas casas de 400 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, hoy día se les está reconstruyendo casas con un máximo de 55 metros cuadrados. Entonces, hoy día tenemos una calle principal, que es la atractiva de la zona típica de Coquimbo, en donde teníamos casas con fachadas continuas a lo largo prácticamente de todas las cuadras del centro, pero hoy día ya nos vamos encontrando con espacio. La problemática es que con la normativa que tenemos de construcción por Consejo de Monumentos Nacionales y no existiendo ni apoyo gubernamental para poder conservar este tipo de patrimonio y ampliarse, que sea todo lo demás, hay que tener el cuidado como municipio, como dirección de obras en definitiva, de cómo la gente va a ir calzando aquellos espacios que hoy los tienen vacíos. Porque van a quedar estrechos o porque no les va a servir para aquellos locales comerciales que estaban predispuestos en algún minuto a realizarse. En definitiva, hoy nos encontramos con otra problemática. Si bien es cierto, ya llevamos un avance en general hoy día de un 40 y algo por ciento, pero nos vamos encontrando que cada día que avanza la reconstrucción, nos van apareciendo problemas que a muy corto plazo se nos van a venir encima.
¿Y esto por qué? Porque el Estado, con el afán de rápidamente crear una conciencia de la reconstrucción ágil, también generó paralelamente otro tipo de proyectos. Y uno de ellos es, por ejemplo, la modificación del eje principal de la calle Independencia en nuestra comuna, en un proyecto que parte desde los muros de la Costanera hasta 2 cuadras más abajo de la plaza, con un costo que bordea los 7.000 millones de pesos, en reconstruir un bulevar. Un bulevar con el afán de que, como fuimos epicentro, obviamente se le están dando herramientas para que la comuna pueda seguir desarrollando la condición turística. Esto genera 2 condiciones fundamentales. Primero, se le da la posibilidad a que la calle principal siga siendo el principal centro comercial, y por otro lado que tenga la posibilidad de, con este nuevo y moderno bulevar, con paseos peatonales, con acceso a los tejidos de vehículos, etcétera, puedan ampliarse aquellos locales comerciales y salir un poco más hacia la calle. Pero aquí también nos vamos a encontrar con la problemática de que ya en esa calle no vive mucha gente. Por lo tanto, aquellas casas, la mayoría de ellas van a utilizarse solamente como veraneo y en definitiva a lo mejor una que otra va a invertir para poder transformarse en algún centro comercial, ya sea restaurante, hotel, residencial. Por lo tanto, la realidad local que hoy día nosotros tenemos es, por un lado, el avance de los 2 años y medio que llevamos desde el terremoto, y por otro, caso es la solución definitiva. Por otro lado, nosotros, por estar ubicados geográficamente en una especie, ¿cierto?, de hoyo, tuvimos la suerte, obviamente que hasta el día de hoy no tenemos claro, ni técnicamente ni científicamente, el por qué habiendo sido epicentro, no tuvimos afortunadamente la salida de mar. Esto de una forma también tuvo una especie de fortalecimiento en el turismo local, por cuanto nuestros competidores naturales, como les decía anteriormente, que es Dichato por nuestra región y Curanipe y Belluga por la séptima, no quedaron en buenas condiciones, y obviamente la condición de miedo que queda la gente por el tsunami generó que por los dos lados llegara mucho más gente a Coquimbo hoy. Entonces eso nos ha permitido también ver otras opciones. Estamos tratando de modificar un plan regulador que también cuesta mucha plata, en donde nos permita también en algún minuto visualizar qué es menos riesgoso. Porque una cosa es crecer con el mar, toda la historia que existe, que no hay precedente en que alguna vez hubiese existido algún maremoto, qué sé yo, pero también hay que tener la precaución de no tener el riesgo como pasa en Chaité, como bien lo explicaba aquí el profesor. Entonces nosotros también estamos con el riesgo, y como autoridades tenemos también que tener la responsabilidad de que si las cosas hay que irlas modificando, se tienen que modificar en forma aterrizada y de acuerdo a las condiciones reales que tiene de vida nuestra gente y por supuesto la gente que nos visita. Porque hoy yo creo que también el tema de seguridad ya es una cosa importante. Todo el mundo donde va a arañar va preguntando, ¿cierto?, en qué condiciones está. Sobre todo cuando existen otros tipos de riesgos, que sé yo, de inversión de la gente, que de repente también es una de las demandas que nosotros tenemos de forma negativa. Pues en definitiva, yo me atrevería a decir de que si el terremoto a nosotros nos dejó prácticamente muy destruidos, también tenemos que decir que lo hemos tomado como una fortaleza por cuanto hemos descubierto otras condiciones que nuestra gente ha podido ir en corto plazo colocando, ¿cierto?, levantándose lo más rápidamente posible. Y eso se vio en el apoyo de este verano de tanta gente que está ingresando. A todo esto, en la comuna también nosotros ya estamos prácticamente unidos con una buena carretera, con Curanipe, ya estamos prácticamente a 40 minutos, pavimentados hasta el límite con la séptima región, lo que obviamente también ha generado mucha entrada de turistas por el lado de la séptima región. Y nosotros lo único que esperamos de que, ojalá, si dentro de estos seminarios se puede llegar a temáticas de plantear, es que hoy día nuevamente estamos sin subsidios patrimoniales, no tenemos política clara, no tenemos absolutamente nada. Es decir, si viniese un terremoto en cualquier minuto destruyera otro tipo de patrimonio arquitectónico en cualquier lado de nuestra provincia, de la región o del país, exactamente tendrían que pelear más de un año como nosotros tuvimos que hacerlo para poder completar de que efectivamente se creara, se inventara un instrumento, entre comillas, llamado, nosotros le pusimos el subsidio patrimonial, que no existe y que por sobre todo exista antes. Es decir, que la vulnerabilidad sea dividida en 2 partes. Una por las condiciones de vida de la gente, pero también qué queremos proteger. Y si lo que queremos proteger efectivamente es algo que nos pertenece a todos y no de forma individual, tenemos que crear los espacios
para que nos permita el Estado, de una forma u otra, poder ir manteniendo aquel patrimonio, porque se supone que es de todo, y por otro lado también generando herramientas en pos de esos mismos instrumentos que existirían o debieran existir. Eso es lo que yo le quería plantear hasta este minuto, la realidad de nuestra comuna, como hemos tratado de ir superando,